Hola a todos, bienvenidos a la clase 13 del módulo de Sociología Básica. En la clase de hoy vamos a tratar el tema referente a los conceptos de estatus y rol, que son dos conceptos centrales dentro de la sociología, del mismo modo que otros conceptos que hemos estado viendo en las clases anteriores, como sociedad, cultura e interacción social, ¿ya? Estatus y rol también son dos conceptos muy utilizados, o se utilizan para analizar prácticamente todos los fenómenos de la sociedad o los más importantes en realidad, ¿ya? Entonces vamos a tratar de dar una imagen general de qué son primero y cómo se observan en la realidad ambos conceptos. Que por cierto yo ya se los he mencionado en algunas oportunidades, pero solamente en términos muy generales, ¿ya? Vamos en esta clase a tratar de definirlo de manera más precisa. Veamos cuáles son los objetivos de esta clase en particular. Objetivo general: entender a qué se refieren las nociones de estatus y rol y cómo éstas se reflejan en la vida social según la sociología, por supuesto. Objetivo específico: conocer los conceptos sociológicos de estatus y de rol, ¿ya? Y cómo se manifiestan en la realidad. El segundo, conocer los conceptos de estatus adquirido y estatus adscrito. El tercer objetivo específico: conocer las nociones de ambigüedad de rol, tensión de rol y conflicto de roles, ¿ya? Comencemos entonces considerando los objetivos que hemos señalado para esta clase. Partamos por el concepto de estatus, que es el primero que nosotros nombramos, ¿ya? En general, cuando uno habla de estatus o cuando se habla de estatus en términos generales, eh, es decir, en términos no técnicos, cuando uno dice que una persona tiene estatus, lo que coloquialmente se quiere decir es que tiene un puesto importante dentro de la sociedad, ¿ya? Esa es la noción no técnica del concepto de estatus, ¿ya? Pero desde el punto de vista sociológico, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista más técnico. Todas las personas tienen estatus, ¿ya? Uno tiene un estatus más alto y otro un estatus más bajo, ¿ya? Pero todas las personas tenemos estatus. ¿Y a qué se refiere el estatus? El estatus se refiere a todas aquellas posiciones socialmente definidas que una persona ocupa dentro de un grupo social extenso o de una sociedad, ¿ya? Eh, es decir, cuando hablemos de estatus vamos a estar siempre hablando de posiciones sociales, ¿ya? La posición social que yo tengo dentro de una sociedad o dentro de un grupo determinado. Eh, y esa posición social va a ser más o menos importante. Eso es lo relevante del concepto de estatus, eh, que hace alusión a una posición que se tiene dentro de la sociedad y es una posición que está jerarquizada o está ordenada, ¿ya? Eh, entonces nosotros ocupamos distintos estatus simultáneamente, está como dice acá en la segunda viñeta, ¿ya? Todos nosotros o cada individuo ocupa distintos estatus simultáneamente. ¿Sí? Simultáneamente es a la vez, ¿ya? Es decir, distintas posiciones sociales en un mismo momento, en un mismo momento de nuestras vidas, de nuestro ciclo vital. Ya entonces, lo que hemos dicho hasta aquí, estatus se refiere a las posiciones sociales que ocupa una persona dentro de un grupo social o de la sociedad, ¿ya? Y lo otro importante es que cada persona ocupa distintos estatus simultáneamente, ¿ya? En algún momento determinado de su vida, ¿ya? Lo importante es saber que cada uno de estos estatus que una persona ocupa está jerarquizado, ¿ya? Es decir, están ordenados en términos de la importancia social que le asigna cada sociedad, ¿ya? A cada uno de los estatus, ¿ya? Eh, esta figura que nosotros vemos acá a la derecha, ¿ya? Esta figura que vemos a la derecha, que tenemos acá una persona, ¿ya? Una persona cualquiera, y le hemos puesto acá Juan Pérez para darle un nombre, pero puede ser cualquier persona, ¿ya? Todo lo que está aquí por fuera, ¿ya? Son estatus que tiene esta persona. Son distintos estatus que los tiene a la vez, ¿ya? Juan Pérez podemos considerarlo como un hombre de 30 años, por ejemplo, ¿ya? Un hombre de 30 años, esa sería su caracterización. Y Juan Pérez, como hombre de 30 años, tiene todo esto, ocupa todos estos estatus en la sociedad, entre otros, ¿ya? Es decir, el estatus de hombre, el estatus de latinoamericano o latino, el estatus de padre, el estatus de músico, el estatus de estudiante, el estatus de trabajador y el estatus de joven, ¿ya? Es decir, Juan Pérez en este caso ocupa a la vez todos estos estatus. ¿Y por qué estos son estatus? ¿Ya?
porque la sociedad le da una importancia determinada o un puesto, digamos, una relevancia dentro de la sociedad a cada uno de estos estatus, ¿ya? Y va a variar de una sociedad a otra, ¿ya? Entonces, si vemos, por ejemplo, el estatus de hombre, en muchas sociedades tener estatus de hombre es más importante que tener el estatus de mujer, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos esto que estamos hablando acá, ¿ya? Una posición social que está jerarquizada en términos de la importancia social que le asigna a la sociedad. Eh, por eso es un estatus, porque le da una posición determinada dentro de la sociedad a la persona que lo tiene, ¿ya? Joven, ser joven también es un estatus. ¿Por qué? Porque ser joven en algunas sociedades es más importante que ser anciano, por ejemplo, o más importante que ser niño. Por lo tanto, ser joven es una posición social que se tiene dentro de la sociedad, ¿ya? Latinoamericano, también, depende de donde yo viva, donde yo esté residiendo, eh, no- depende de donde yo esté viviendo, en la sociedad en la cual esté viviendo, eh, el estatus de latino va a ser más o menos importante. Si yo soy latino viviendo en Chile, por ejemplo, voy a tener el mismo estatus que todos los demás chilenos, por decirlo de un modo. Pero va a seguir siendo un estatus, ¿ya? Una posición social. Pero si yo vivo en Estados Unidos, por ejemplo, mi estatus de latino va a ser inferior al estatus de persona blanca nativa de Estados Unidos, ¿ya? Es decir, mi posición social, según la sociedad estadounidense, va a ser, en cuanto a latino, va a ser menor que o inferior en cuanto a importancia social respecto de otros grupos sociales, étnicos o raciales dentro de Estados Unidos, ¿ya? Por eso que latino también es un estatus. Padre también es un estatus. ¿Por qué? Porque dentro de la familia, el padre y la madre se suponen que tienen más estatus o una posición social mayor que los hijos, por ejemplo, ¿ya? Músico también puede ser un estatus si yo lo comparo con otras categorías profesionales. Ya, probablemente ser músico en una sociedad como Alemania, por ejemplo, va a ser más importante que ser recolector de basura en la sociedad alemana, ¿ya? Entonces músico también es un estatus. ¿Por qué? Porque me otorga una posición dentro de la sociedad, ¿ya? Estudiante también. Ser estudiante también me otorga un estatus. O significa que yo tengo un estatus, ¿ya? Y eso obviamente yo lo comparo con estatus que sean comparables. Ya el estatus de estudiante no lo voy a comparar con el estatus latino, no tienen mucho que ver. Pero el estatus de estudiante sí lo puedo comparar con el estatus de trabajador. Eso sí son comparables. Voy a decir que el estatus de trabajador en ciertos aspectos se puede considerar como más importante y el de estudiante en ciertos aspectos. En otros aspectos probablemente el estatus de estudiante va a ser más importante que el estatus de trabajador, ¿ya? Y ahora si yo los comparo dentro del mismo rango dentro de una misma área de estudio, por ejemplo, si estamos hablando de educación superior, ser estudiante de medicina, por ejemplo, me va a dar un estatus o una posición social más importante que ser estudiante de sociología, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo distintos estatus que Juan Pérez está ocupando o distintas posiciones sociales que Juan Pérez está ocupando dentro de la sociedad en un momento determinado de su vida. Cuando Juan Pérez pase de ser joven a ser anciano, va a tener probablemente algunos de estos estatus, los va a mantener y otros los va a ir cambiando, ¿ya? Porque ya no va a ser estudiante tal vez, va a dejar de trabajar, además de padre va a ser abuelo tal vez, etcétera. Y entonces los estatus van cambiando también. Algunos, no todos. Vamos a ver cuáles son los que cambian después y cuáles son los que no cambian. Entonces, si nos damos cuenta, cada uno de nosotros ocupamos distintos estatus dentro de la sociedad. Y cuando ustedes se analicen a ustedes mismos, se van a dar cuenta de todos los estatus que ocupan, ¿ya? Se van a dar cuenta que, igual que Juan Pérez, el ejemplo que estamos viendo acá, ustedes ocupan distintos estatus dentro de la sociedad en distintos momentos de su vida, ¿ya? Eh, y respecto de cada estatus, digamos, la importancia que va a tener cada estatus va a depender de cómo lo define la sociedad. Eso es lo que dice aquí, por ejemplo, ¿ya? Estamos nosotros hablando de que cada uno de los estatus que una persona ocupa están jerarquizados, tal como vimos en el ejemplo, ¿ya? Eh, pero esa jerarquización depende de lo que la sociedad define, de cada sociedad, y eso varía de una sociedad a otra, ¿ya? Aún así hay ciertos estatus generales que digamos que todas las sociedades van a tener la misma importancia en general, ¿ya? Por ejemplo,
En la mayoría de las sociedades el estatus de médico se considera como más importante o se considera más importante que el estatus de panadero, por ejemplo. ¿Y por qué? Ya, y esto es lo que esto es lo que quería llegar. En qué se basa la importancia que se le da a un estatus o a otro? Tiene que ver con cosas como, por ejemplo, la relevancia social de cada profesión. ¿Ya? Se supone que en la profesión de médico aporta cosas más importantes o más fundamentales que la profesión de panadero, ¿ya? Porque obviamente la del panadero es importante, porque nos abastece de un alimento que es importante dentro de ciertas sociedades. Pero la sociedad en general considera que, por ejemplo, el médico realiza funciones sociales que son más importantes porque tienen que ver con el resguardo de la vida, ¿ya? Por lo tanto, considerando lo que hace el médico versus lo que hace el panadero, es que la sociedad dice el médico tiene mayor relevancia social, por lo tanto tiene un estatus más importante, una posición social más importante. Yo lo voy a poner más arriba en la escala social, digamos. Esto es como que nosotros veamos, lo veamos de manera vertical, es decir desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y en la parte de arriba van a estar los estatus más importantes y en la parte de abajo menos importantes. Entonces a medida que yo vaya bajando, los estatus van a ir siendo menos importantes. Y dentro de una sociedad, por ejemplo, el estatus tal vez más importante haya de ser el de presidente de la República, por decir algo, ¿ya? Y el estatus no sé, menos importante podrá ser, por poner un ejemplo, ¿ya? Eh, vagabundo, por ejemplo, ¿ya? O homeless, como le dicen en Estados Unidos, personas que no tienen hogar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa persona no cumple ninguna función en la sociedad, no tiene recursos económicos, etcétera. Por lo tanto, probablemente la sociedad le asigne el puesto social o la posición social menos importante de todas, ¿ya? Entonces, está la relevancia social de la profesión. El médico, la sociedad lo considera más importante que el panadero porque aporta con algo más importante, se supone, para la sociedad. Pero también hay otras cosas que muchas veces van de la mano. El nivel educativo. Claramente el médico tiene más nivel educativo que una persona que tiene el oficio de panadero, ¿ya? Y los recursos económicos, los ingresos económicos asociados. En todas las sociedades los médicos ganan más que los panaderos, ¿ya? Eh, en todas, casi sin ninguna excepción, ¿ya? Entonces tienen más recursos económicos, más ingresos económicos. Entonces, las sociedades consideran todas esas cosas, ¿ya? La relevancia que tiene la profesión, el nivel educativo que implica, los ingresos económicos, entre otras cosas, ¿ya? Entre otras cosas, pero eso es lo principal. Y a partir de eso, le asigna una importancia determinada a cada estatus. Por eso es que en la mayoría de las sociedades el estatus de presidente de la República probablemente es el más importante. ¿Por qué? Porque es, digamos, el cargo o que tiene mayor relevancia social dentro de esa sociedad, ¿ya? Eh, y esa es la variable que se considera. Ahora no necesariamente va a tener el nivel más educativo ni los mayores ingresos, porque obviamente dentro de la sociedad, en la mayoría de las sociedades, el presidente de la República no es la persona más rica de la sociedad, ¿ya? Pero sí es la que tiene mayor relevancia social. Entonces, eh, va a depender ahí del criterio que se utilice de manera más preponderante, si es la relevancia social, el nivel educativo, los ingresos económicos. ¿Ya? En la mayoría de los casos son las tres juntas a la vez u otros criterios más sumados, ¿ya? Bueno, lo que dice acá en el cuarto párrafo, dice que, tal como se lo adelanté en algo de lo que estábamos hablando antes, la importancia social que se le asigna a un estatus varía muchas veces de manera cultural o según cada sociedad. No siempre es la misma. Obviamente que en el ejemplo este que dimos entre el médico y el panadero, no va a variar según la sociedad, ¿ya? En casi todas las sociedades el médico es más importante que el panadero en términos de estatus, como estatus social, ¿ya? Pero en otros casos, ciertos estatus van a variar. La importancia que va a variar dependiendo de la sociedad en la cual esté, y va a variar por razones culturales muchas veces, ¿ya? Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el estatus de latino, ¿ya? Ser latino en un país latinoamericano no es igual que ser latino en Estados Unidos, ¿ya? Pues en Estados Unidos el estatus de latino es más bajo que el estatus de, digamos, de hombre blanco, por decirlo de algún modo, ¿ya? O de norteamericano nativo, ¿ya? Pero eso en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos el estatus de latino es menos importante que otros estatus
raciales también o étnicos dentro de la misma sociedad. Pero si yo soy latino en Colombia, por ejemplo, en Venezuela o en Chile, eso me va a dar la misma posición que, que las demás personas, ¿ya? Ahí va a ser igual de importante, ¿ya? Eso es lo que tratamos de decir aquí. Y también otro ejemplo, ser mujer en las sociedades occidentales, entiéndase Europa, América, eso es la sociedad occidental, no es igual que ser mujer en las sociedades musulmanas, ¿ya? En las sociedades musulmanas el puesto de mujer es aún más bajo, ¿ya? En la posición social de mujer o el estatus de mujer es aún más bajo que el estatus de mujer en América, en Europa, ¿ya? Nosotros sabemos que en América y en Europa todavía la mujer, la sociedad le sigue asignando un estatus que es un poco menor que la del hombre. Y eso se traduce en muchas cosas como los salarios, la integración en el ámbito laboral, la integración en el ámbito político. En eso se observa que el hombre en las sociedades occidentales sigue teniendo mayor estatus que la mujer, ¿ya? Eso no cambia, ¿ya? Pero si nosotros vamos a ver las sociedades musulmanas, la diferencia de estatus es todavía mayor, ¿ya? Entonces ser mujer en una sociedad musulmana implica un estatus todavía más bajo que ser mujer en una sociedad occidental, ¿ya? Entonces a eso nos referimos con que la importancia social de algunos estatus va a variar culturalmente, ¿ya? En algunas sociedades ser mujer va a ser, por decir algo, eh, se le va a poder asignar una importancia de, si yo le pudiera poner un número de 10 por ejemplo, ¿ya? Y en otras sociedades, en la musulmana, ser mujer va a tener una importancia si yo le pudiera poner un número de 5, ¿ya? Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? La importancia que se le asigna a un estatus depende mucho de la sociedad en la cual esté yo, ¿ya? Otro ejemplo, ser adulto mayor, por ejemplo, acá en Chile, ¿ya? No es igual que ser adulto mayor en Japón. En Japón se le da mucho estatus o mucha importancia social a ser adulto mayor. Se respeta mucho a los adultos mayores por una cuestión de tradición, de sabiduría, etcétera. Se le asignan una serie de características. Acá no. Acá ser viejo o ser adulto mayor se considera como algo eh, poco importante, como un estorbo o lo que sea, ¿ya? Esa es como la idea general que hay. Por lo tanto, el estatus de adulto mayor varía dependiendo de la cultura o de la sociedad en la cual esté yo, ¿ya? Eso es lo que tratamos de decir. Sigamos entonces. Acá tenemos dos conceptos que se derivan del concepto de estatus, ¿ya? Estatus adscrito y estatus adquirido, ¿ya? Nosotros decíamos al inicio de la diapositiva anterior, que eh, habían algunos estatus que la gente iba a dejar de tener, que una persona dejaba de tener cuando pasaba de una fase del ciclo vital a otra, perdón. Eh, y que habían otros que se mantenían toda la vida, ¿ya? Bueno, eso tiene que ver con los estatus adscritos y los estatus adquiridos, ¿ya? El concepto de estatus adscrito dice relación con toda aquella posición social que se obtiene al nacer, sin que intervengan los méritos o las decisiones del individuo, ¿ya? Es decir, son aquellas posiciones sociales que yo al nacer ya la tengo, ¿ya? ¿Qué cosas yo al nacer ya tengo ya? El sexo, la edad obviamente, la raza, la nacionalidad en general, esos son los principales estatus adscritos más importantes, ¿ya? Eh, y esos estatus que yo tengo, el sexo por ejemplo, no lo elegí yo, ¿ya? No tiene que ver con mis decisiones. Yo no decidí ser hombre o mujer, ¿ya? Eh, Ni tampoco tiene que ver con mis méritos, obviamente, ¿ya? La edad tampoco. Yo no puedo variar mi edad no depende de mis méritos, ni tampoco de mis decisiones. Yo no puedo cambiar mi edad por mis decisiones, ¿ya? Mi raza tampoco, es algo que yo tengo, que tengo al nacer, ¿ya? Y eso me da un estatus me da una posición social dependiendo de la sociedad en la cual yo esté. Si nací afroamericano en Estados Unidos, mi posición social va a ser más baja que otras etnias u otras eh, categorías raciales dentro de Estados Unidos. Si me tocó nacer blanco, entre comillas, en Estados Unidos, voy a tener una mejor posición social que las demás categorías raciales, ¿ya? La nacionalidad también
es algo que también es algo que yo no elijo, ¿ya? Que yo no, en general no elijo. Yo al nacer tengo una nacionalidad dependiendo de donde yo haya nacido y dependiendo también de eh, la nacionalidad de mis padres. Entonces todas esas características, la edad, el sexo, la raza, la nacionalidad, me otorgan un puesto a mí en la sociedad, me dan una posición social. Por lo tanto son un estatus, ¿ya? Y como yo no la elegí, ni dependen de mis méritos, son estatus adscritos, ¿ya? Los estatus adscritos en general nunca se pierden, ¿ya? En realidad nunca se pierden, ¿ya? Pero ¿por qué decimos en general? Porque algunas cosas se pueden alterar de alguna manera. Por el sexo se supone que se puede cambiar, ¿ya? Aunque algunos pueden decir que eso no es natural o que eso no es artificial, que no es real, digamos. Eh, Desde un punto de vista legal, sí se puede cambiar el sexo, ¿ya? Y eso existe, está legalizado en muchos países, ¿ya? Un hombre puede pasar a ser mujer, por ejemplo, ¿ya? A partir de intervenciones quirúrgicas. Entonces, desde un punto de vista legal, al menos el sexo sí se puede cambiar. Ahora, desde un punto de vista biológico, probablemente no, ¿ya? Desde un punto de vista biológico, probablemente no se pueda, aunque haya una alteración quirúrgica, ¿ya? Eh, entonces, desde ese punto de vista, sí, el sexo podría cambiarse, ¿ya? Si lo abordamos desde el punto de vista legal, ¿ya? La nacionalidad también se puede perder por razones legales, ¿ya? Eh, si por ejemplo nací en Estados Unidos, mis padres son latinos, no sé, ¿ya? Si nací en suelo norteamericano o en suelo italiano o francés, el que sea, se me puede otorgar, o sea, yo tengo la nacionalidad por haber nacido en el territorio, ¿ya? Eh, pero eventualmente también se puede perder la nacionalidad, ¿ya? Eventualmente también se puede perder y eso era más común antes todavía, ¿ya? En algunas sociedades eh, donde la nacionalidad se quitaba, ¿ya? Y aparecían las personas apátridas que se llaman, ¿ya? Apátridas que no tienen patrias, ¿ya? Apátridas, ¿ya? A personas que se las desterraba y se les quitaba la nacionalidad, pero eso es una cuestión legal solamente, ¿ya? Hoy en día es más difícil que se dé, pero igual se puede perder la nacionalidad por distintas razones, ¿ya? Em, pero en general nosotros vamos a convenir que los estatus adscritos es muy difícil que se pierdan, ¿ya? Es muy difícil que se pierdan, a excepción de estos casos que nosotros estamos viendo que igual pueden ser cuestionables, ¿ya? Igual pueden ser cuestionables, ¿ya? Pero en general vamos a decir que los estatus adscritos no se pierden, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cosas que yo obtengo al nacer, ¿ya? Entonces, eh, si bien son cosas sociales, vienen integradas con mi parte biológica, ¿ya? Integradas con mi parte biológica, por eso es difícil que se pierdan, ¿ya? Veámoslo el otro ahora, el estatus adquirido, ¿ya? Como el nombre lo dice, adquirido, es algo que yo adquiero, que yo obtengo, ¿ya? Es decir, toda aquella posición social que el individuo adquiere por sus propios méritos y o por sus decisiones personales, ¿ya? Eh, es aquello que yo elijo, en definitiva, y aquello que yo elijo ser y que me proporciona alguna posición dentro de la sociedad, más o menos importante, ¿ya? La profesión, por ejemplo, si yo elegí ser médico, eso me va a dar una posición social o un estatus más importante que si yo hubiese elegido ser sociólogo, por ejemplo, ¿ya? Por las razones que ya dimos, por la importancia que le da la sociedad a la profesión de médico, ¿no? Eh, a nivel educativo también, eso depende de mis méritos o de mis decisiones. Eh, si yo completé mi educación superior, eso me va a dar un estatus mayor a que si yo no lo hubiese hecho y hubiese llegado solamente a cumplir la educación media, ¿ya? La afiliación religiosa también, ¿ya? Si yo elijo, por ejemplo, si yo elijo ser judío en una sociedad donde predomina el cristianismo, por ejemplo, probablemente voy a tener una posición social menos importante, ¿ya? Del mismo modo, si yo vivo en Israel y elijo ser cristiano o musulmán, voy a tener una posición social o un estatus social menos importante que
si hubiera sido o si hubiera elegido ser judío, ¿ya? Entonces todas esas son cosas que yo elijo, ¿ya? Obviamente que esa elección está mediada por otras cosas, otras variables sociales, oportunidades, etcétera, ¿ya? Pero en definitiva tiene que ver con los méritos que yo hago, con las decisiones o con las oportunidades que tengo, pero son cosas que en definitiva tienen que ver con lo que yo voy haciendo a lo largo de mi vida, ¿ya? Eh, y los estatus adquiridos, ya que los puedo adquirir, yo los puedo obtener en cualquier momento de mi vida, también los puedo perder en cualquier momento, ¿ya? También puedo perder mi estatus, ¿ya? Si yo soy médico, por ejemplo, y cometo algún error fatal, me pueden quitar la licencia para ejercer la medicina y pierdo mi estatus de médico, ¿ya? Eh, el- bueno, a nivel educativo es más difícil perderlo, ¿ya? Porque eso se adquiere, no se borra, digamos, ¿ya? Pero en general los estatus adquiridos, la mayoría se pueden perder, ¿ya? Eh, no todos, obviamente, por lo que acabamos de decir, ¿ya? Pero la mayoría sí se pueden perder, muchos de ellos se pueden perder. Eh, Veamos acá esta figura, es la misma que estaba acá. Si volvemos atrás, es la misma. Son los mismos estatus, hombre, latino, padre, músico, etcétera. Son los mismos. Pero le puse colores yo, ¿para qué? Para mostrar cuáles son los estatus adscritos y cuáles serían los estatus adquiridos dentro de esto de esta figura. Todos los que están en color celeste o azul, como quieran ustedes, ¿ya? Estos tres que están acá arriba son estatus adscritos. Y todos los que están en color verde, tal como dice aquí, serían los estatus adquiridos. Entonces, en azul, estatus adscritos, es decir, los que yo obtengo al nacer, que no dependen de mis decisiones ni nada de eso. Y los que están en color verde son los estatus adquiridos, es decir, los que yo voy adquiriendo o obteniendo a lo largo de mi vida, ¿ya? Porque si yo adquiero la posición de padre, ¿ya? Es algo que elegí yo, a mí nadie me obligó a ser padre, ¿ya? Yo no nací con eso, ya no nací siendo padre, ya lo obtuve en algún momento, fue una posición social que yo adquirí en algún momento de mi vida. Músico, tampoco nací siendo músico, algo que yo decidí, ¿ya? Yo decidí estudiar música o lo que sea. Estudiante, aquí obviamente estamos hablando de Juan Pérez, que es una persona joven, aquí estamos hablando de estudios superiores, obviamente, ¿ya? También es algo que decidí yo, ¿ya? Es algo que decidí yo, no nací siendo estudiante, ¿ya? No algo que venga, que yo traiga desde que nací, ¿ya? Y trabajador también, obviamente todos tenemos la obligación de trabajar, pero es algo que también yo voy eligiendo en mi vida, ¿ya? Eh, Depende de mis méritos, de mis decisiones, porque hay personas que tienen 30 años y no trabajan, ¿ya? Entonces eso ahí se ve que tiene que ver con lo que yo decido, con lo que yo elijo hacer, ¿ya? No es algo con lo que yo venga desde que nací, ¿ya? Cuando ustedes tengan dudas si un estatus es adquirido o adscrito, pregúntense, ¿yo nací con eso o no? Si no nací con eso es porque es adquirido, ¿ya? Yo no nací trabajador, no nací padre, ¿ya? No nací estudiante, no nací músico, ¿ya? Eh, pero sí nací hombre, ¿ya? Obviamente no nací joven, pero digamos, la edad que yo tengo depende de una cuestión biológica, ¿ya? Yo no elegí cuándo nacer, en definitiva eso, ¿ya? Y también yo tampoco elegí ser latino. Nací con esa, digamos, con esa, con esa raza, por decirlo de algún modo, ¿ya? Eh, entonces, esa es la diferencia entre estatus adscrito y adquirido. La diferencia es bien simple, ¿ya? Lo único que le podría complicar a usted de repente es identificar un estatus y saber si es adscrito o adquirido, pero en la mayoría de los casos van a saber distinguirlo de manera muy clara, ¿ya? Eso respecto del estatus adscrito y adquirido. Sigamos con lo que tenemos por hoy. Pasemos al otro concepto importante. ¿Ya? Nosotros vimos ya el concepto de rol, perdón, de estatus. ¿Ya? Hablamos del estatus en general y hablamos de los dos tipos de específicos de estatus que hay. ¿Ya? El otro concepto importante dentro de esta clase es el estatus el concepto de rol. ¿Ya? El concepto de rol. Ese es el otro concepto importante. ¿Ya? Nosotros vamos a ver que el concepto de rol está directamente ligado al de estatus. Son inseparables. Yo no puedo hablar de rol sin referirme a estatus. ¿Ya? Y no puedo referirme a estatus sin hacer alusión a los roles, ¿ya? Están totalmente conectados, por eso que aquí en esta figura yo le puse status rol, porque tienen que ir juntos,
En este caso, como ya vamos a empezar a hablar de rol, aquí sí tienen que ir juntos, ¿ya? Eh, entonces eso, estatus y rol son dos conceptos que van de la mano, no se puede entender uno sin el otro, porque los roles están implicados en los estatus y los estatus implican roles, ¿ya? Eso en definitiva. Y en términos sociológicos, ¿qué se entiende por rol? ¿Ya? Un rol dice referencia con el conjunto de obligaciones y pautas de conducta esperadas por la sociedad respecto a cada estatus. Es decir, cada estatus, nosotros los que vimos antes, respecto de cada estatus, hombre, latino, músico, trabajador, lo que sea, para cada uno de esos estatus la sociedad le, eh, le asigna un conjunto de obligaciones y pautas de conducta que son esperadas, que se espera que la persona que tiene ese estatus cumpla con esas obligaciones y esas pautas de conducta. Las pautas de conducta son formas de comportamiento, ¿ya? Y que varían según el estatus que uno tenga, ¿ya? Un médico no se comporta de la misma manera que, eh, digamos que un pescador artesanal, por ejemplo, ¿ya? Sin que eso implique ningún tipo de discriminación, no estamos hablando de eso acá, ¿ya? Implican pautas de conducta distintas y las obligaciones que tiene un médico son distintas a las que tiene un pescador artesanal, ¿ya? Eh, a eso nos referimos. Entonces, para cada estatus, para cada estatus que exista dentro de una sociedad, la sociedad le va a asignar obligaciones, ¿ya? Cosas con las que tiene que cumplir y también pautas de conducta, formas en las que tiene que comportarse, ¿ya? Ese conjunto de obligaciones y de pautas se llama rol. Cuando yo junto todas esas cosas, le asigno el nombre de rol, ¿ya? Entonces, pensemos acá en un ejemplo. Si una persona tiene el estatus de profesor, ¿ya? Profesor de educación media, profesor de educación superior, lo que sea, ¿ya? Tiene el estatus de profesor. Eso le da cierta importancia dentro de la sociedad, según lo que hemos hablado. Porque el estatus de profesor es más importante probablemente que el estatus de pescador artesanal o el estatus de estudiante, ¿ya? Por poner dos ejemplos. Entonces, ese estatus que tiene o esa posición social eh, supone diversas obligaciones y pautas de conducta esperadas por la sociedad, como por ejemplo, ¿qué cosas espera la sociedad para el estatus de profesor? Cosas tan simples como que el profesor domine ciertos conocimientos del área en la cual se va a desempeñar. ¿Ya? Si es un profesor de matemáticas, tiene que saber cosas, tiene que saber, si un profesor de matemáticas que son medias, tiene que saber, por ejemplo, cómo resolver una ecuación cuadrática, por ejemplo. ¿Ya? Si es un profesor de matemática universitario, va a tener que saber cálculo integral y derivadas, por ejemplo, ¿ya? Como mínimo, que son las cosas mínimas, va a tener que saber álgebra, cosas como esas, ¿ya? Eh, si es un profesor de sociología, va a tener que saber, por ejemplo, qué es un rol o qué es un estatus, porque son conocimientos que se supone que son básicos y tienen que saberlo, ¿ya? Entonces, el estatus de profesor implica obligaciones como cuáles, como dominar los conocimientos que están relacionados con su área de saber. ¿Qué otra cosa espera la sociedad del estatus de profesor? Que los profesores sepan expresarse de manera adecuada, ¿ya? El profesor no puede hablar en COA, por ejemplo. En COA es digamos, es como una forma de expresión que se ocupa mucho en la cárcel, ¿ya? La sociedad no espera que un profesor hable en COA, ¿ya? Ni hable tampoco de manera vulgar, ¿ya? Con grosería o lo que sea, al menos cuando se está desempeñando como profesor, ¿ya? Eh, no, pues espera que hable de manera culta, utilizando un lenguaje culto, ¿ya? Ocupando palabras que sean de un vocabulario culto, con una dicción adecuada, y que escriba bien, por ejemplo. Tiene que escribir bien, no puede escribir con falta de ortografía, o si no, un profesor que escribe con falta de ortografía no pega mucho, no tiene mucho sentido. ¿Y por qué no tiene mucho sentido? Porque la sociedad define que una de las obligaciones del profesor es que se exprese de manera adecuada, ¿ya? Que si está hablando frente a la clase se exprese bien, ¿ya? Que tenga esa conducta, esa pauta de conducta, que hable bien, ¿ya? Que no haga gestos raros, por ejemplo, ¿no? Que sus movimientos corporales sean normales, ¿ya? No se va a poner a bailar cuando esté haciendo clase, ¿ya? O a saltar, o a pegarse cabezazos contra la pared, porque esas no son las pautas de conducta que se esperan de un profesor, ¿ya? Entonces, cuando yo junto todas esas cosas, pautas de conducta, las obligaciones específicas que tiene a la sociedad el estatus, yo cuando las reúno
las reúno en una sola palabra, yo le llamo rol, ¿ya? El rol de profesor. Entonces cuando yo hable del rol de profesor voy a estar hablando de las obligaciones y de las pautas de conducta que se espera que tenga todo profesor. Entonces cuando yo hago esto, cuando yo me centro en las obligaciones y las pautas de conducta, el estatus pasa a considerarse como rol, ¿ya? Nosotros al final de esta clase vamos a ver que es igual de correcto decir que una persona ocupa el estatus de profesor a que tiene el rol de profesor. Ambas cosas están bien dichas, pero ambas cosas significan eh, cuestiones distintas, ¿ya? Y eso es lo que estoy diciendo acá, ¿ya? Que cuando yo me centro en las obligaciones y las pautas de conducta asociadas a un estatus, yo a ese estatus que puede ser profesor, médico, zapatero, etcétera, cuando yo sobre un zapatero, sobre un médico, ya no me estoy basando en la posición que tiene, si es más o menos importante, sino que me estoy centrando en lo que la sociedad espera de ese estatus, que se comporte bien o lo que sea. Cuando yo hago ese análisis, el estatus paso a considerarlo como un rol, ¿ya? Eh, es una cuestión solamente de análisis, una cuestión conceptual, ¿ya? Eh, pero como les decía, hablar del estatus de profesor o del rol de profesor, ambas cosas son correctas, pero significan cosas distintas, ¿ya? Y eso lo voy a recalcar al final de la clase, pero es lo que le acabo de decir. En esta figura que está acá, resume un poco lo que estábamos hablando, ¿ya? Tenemos al profesor, y eso es un estatus y es un rol, por eso que están las dos palabras aquí. Profesor, el estatus de profesor, que implica la posición social que tiene un profesor dentro de la sociedad, y el rol de profesor que tiene que ver con las obligaciones y las pautas de conductas que se supone que tiene todo profesor dentro de la sociedad, ¿ya? ¿Y cuáles serían digamos, aquí estamos centrándonos solamente en lo que tiene que ver con los roles, ¿ya? Pero yo le puse acá estatus rol para entender que el profesor es también un estatus y a la vez un rol, pero lo que está aquí, ¿ya? Lo que está aquí tiene que ver con los roles, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que un rol era el conjunto de obligaciones y pautas de conducta esperadas. Y estas son las obligaciones y pautas de conducta esperadas de un profesor. ¿Qué se espera o la sociedad qué espera del estatus de profesor? ¿Qué espera del estatus de profesor? Espera esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Y estas cuatro cosas que están aquí y otras muchas más, yo puse cuatro ejemplos nomás, cuando yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, el resultado de eso es igual al rol de profesor, ¿ya? Pero mientras yo no hable de ninguna de estas cuatro cosas, voy a estar hablando del estatus de profesor, no, porque no me voy a estar refiriendo a sus obligaciones ni a sus pautas de conducta. Una vez que yo eh, hablo de las pautas de conducta esperadas o las obligaciones del estatus de profesor, ahí paso de inmediato a hablar de rol de profesor, ¿ya? Entonces, ¿qué implica el rol de profesor? ¿Qué es lo que la sociedad espera? Espera que que el profesor, sea del área que sea, domine su área de conocimiento, ¿ya? Tal como dijimos hace un rato. Dependiendo del área que tenga, se espera que domine el área de conocimiento, que realmente sepa enseñar lo que tiene que enseñar. Y eso es lo que se espera. ¿Eso se da siempre? No se da siempre. Lamentablemente no se da siempre. ¿Qué se espera también del profesor? Que posea competencias pedagógicas, ¿ya? Se espera que el profesor, por lo menos si está explicando algo, lo explique bien, ¿ya? Hay profesores que no saben explicar, ¿ya? Y eso también pasa siempre, pasa muchas veces, ¿ya? Eh, y no tienen, digamos, no tienen competencias pedagógicas, muchas veces no tienen sensibilidad pedagógica, ¿ya? Y eso también varía de un grado a otro, ¿ya? Hay profesores que están mejor preparados para enseñar que otros, ¿ya? Y eso también se puede mejorar, eso se mejora con capacitación, ¿ya? ¿Qué otra cosa se espera de un profesor? Que sea responsable, ¿ya? Eh, el profesor no puede ser irresponsable, ¿ya? Se espera que no llegue atrasado, por ejemplo, si va a hacer clase, ¿ya? Eh, digamos que cumpla con sus obligaciones de entregar las notas, cosas como eso, dentro de los plazos que se estipulan, que sea responsable en general, ¿ya? Y que sepa también expresarse de forma adecuada, ¿ya? Ahí tenemos distintas obligaciones y pautas de conducta, ¿ya? Eh, muchas de estas cosas que están acá son obligaciones y son pautas de conducta a la vez, ¿ya? En algunos casos vamos a encontrarnos con algunas cosas que pueden ser pautas de conducta nomás solamente, ¿ya?
En otro caso podrán ser solamente obligaciones, ¿ya? Pero en los ejemplos que tenemos acá tienen un poco de ambas cosas, ¿ya? Expresarse de forma adecuada es más una pauta de conducta que una obligación, ¿ya? Pero tiene de ambos, ¿ya? Ser responsable también, ¿ya? También un poco de pauta de conducta y también un poco de obligación, ¿ya? Entonces, bueno, yo aquí solamente mencioné cuatro, porque ustedes le pueden agregar más. Yo elegí cuatro obligaciones y pautas de conducta que son muy propias del estatus de profesor, ¿ya? Eh, pero pueden haber más y ustedes pueden hacer el mismo análisis considerando cualquier otro estatus, ¿ya? El estatus de médico, el de padre, etcétera. Si ustedes reemplazan aquí profesor por padre, por ejemplo, van a tener que cambiar mucho de esto, porque de un padre, por ejemplo, no se espera que posea competencias pedagógicas, ¿ya? Ni que domine un área de conocimiento, porque no tiene nada que ver con el estatus de padre. Se esperan otras cosas, que sea comprensivo, tal vez sí que sea responsable, ese se puede mantener, ¿ya? Que sea cariñoso, que sea preocupado, cosas como esas, ¿ya? Entonces pueden hacer el mismo ejercicio cambiando el estatus, ¿ya? Cambiando el estatus de profesor por cualquier otro y van a identificar sus obligaciones o pautas de conducta y esas van a variar en función de el estatus que yo esté analizando. Pero no se olviden de esto, no lo pueden olvidar. Cuando yo, si yo tapara, si yo eliminara estos cuatro círculos que están acá y dejara los del centro, ¿no? Yo estaría solamente hablando del estatus de profesor y diría que el estatus de profesor es medianamente importante dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque hay otros estatus que son más importantes y otros que son menos importantes. Hasta ahí yo estoy hablando de estatus porque me estoy refiriendo a la posición social que tiene un profesor. Pero yo cuando comienzo a hablar o a identificar cuáles son las obligaciones o las pautas de conducta de ese estatus de profesor, yo en ese momento paso al estatus lo paso a llamar rol, porque ya me estoy centrando en las obligaciones que tiene ese estatus, ¿ya? Las obligaciones que tiene ese estatus dentro de la sociedad y según la sociedad, según lo que define la sociedad, ¿ya? Y eso es importante que no lo olviden. Y estos dos párrafos que están aquí hablan un poco de la contribución positiva de los roles dentro de la sociedad y el aspecto negativo, digo, ¿ya? No es algo que vaya a profundizar mucho, pero es importante que lo sepamos, ¿ya? Desde un punto de vista positivo, ¿qué pasa con los roles? Los roles son importantes para mantener la estabilidad de la sociedad o la estabilidad social, ¿ya? Es decir, es importante que existan los roles porque le dan cierto orden a la sociedad, ¿ya? Le dan cierto orden que le permite a la persona anticipar el comportamiento de los demás y guiar también la propia conducta a partir de ello, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Con anticipar la conducta. Me refiero a que, por ejemplo, todos nosotros sabemos de antemano cómo interactuar con un policía, ¿ya? Pero no es porque conozcamos a todos los policías particularmente, o a todas las personas que son policías, no las conocemos, por razones obvias. Pero nosotros conocemos las pautas de conducta y las obligaciones que se supone que tiene un policía. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos eso, ya sabemos de antemano cómo tenemos que comportarnos con un policía, ¿ya? Y eso va a variar dependiendo de la sociedad. La policía en Estados Unidos es más respetada que los carabineros acá en Chile. Acá nosotros podemos reclamarle a un carabinero, por ejemplo, ya si no nos parece lo que nos está diciendo. En Estados Unidos es más difícil, porque ellos tienen más atribuciones, tienen otras obligaciones y pautas de conducta esperadas también. Pero lo importante es que nosotros, cuando conocemos lo que implica el rol de policía, ya podemos saber de manera anticipada, cómo relacionarnos con un policía. Y también con un profesor, con un vendedor ambulante, con quien sea. Porque nosotros sabemos en general las pautas de conducta y las obligaciones que están relacionadas con cada estatus dentro de la sociedad. Nosotros conocemos la mayoría, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿qué nos permite saber eso? Nos permite anticipar la conducta de un policía, anticipar la conducta de un profesor, anticipar la conducta de un vendedor. En términos muy generales, obviamente que hay policías que se salen de lo que la sociedad espera, hay profesores que se comportan de una manera inadecuada y hay vendedores ambulantes que uno espera que hablen de determinada manera y son de repente muy educados para hablar, ¿ya? Pero esos naturalmente son los casos, eh, son casos más específicos. En general uno sabe cómo se va a comportar un policía, un profesor, un médico, etcétera, ¿ya?
¿Y por qué uno sabe eso? Porque uno conoce las obligaciones y las pautas de conducta que están asociadas a cada estatus. ¿Ya? Por lo tanto, eso que me permite anticipar la conducta de las demás personas y también guiar la mía, la propia. ¿Ya? Yo sé cómo comportarme, sé cómo guiar mi conducta para relacionarme con un médico, con un policía, con un juez, con un vendedor ambulante, con un pescador artesanal, etcétera. ¿Ya? Eh, si soy profesor, yo sé la obligación o la pauta de conducta que la sociedad espera del estudiante, por ejemplo. Entonces yo me voy a relacionar con la mayoría de los estudiantes de una manera ya predeterminada, porque yo sé cómo deberían comportarse. Ya, eso obviamente que va a variar de un caso específico a otro, porque de repente hay estudiantes que no entienden cuál es su rol, por eso que uno de repente dice eso, que el estudiante no entiende su rol, es porque no está respondiendo adecuadamente a las obligaciones y las pautas de conducta que la sociedad espera de un estudiante o la institución educativa X espera de su estudiante. Ya, eso es lo que eso es lo que uno trata de decir cuando ustedes escuchan que el, el- el estudiante no está respondiendo a su rol como estudiante. ¿Ya? A eso es lo que nos referimos siempre. ¿Ya? Y en el caso del profesor lo mismo. ¿Ya? Sea un profesor que se sale de sus casillas, empieza a seguir garabato, también no está respondiendo al rol que se supone que deberían tener. ¿Ya? Y eso pasa. ¿Ya? Eh, lo importante que estamos diciendo aquí es que la mayoría de las personas que tiene determinado estatus sí cumple en su generalidad con las obligaciones, en su generalidad, nunca totalmente, ya si no el mundo sería perfecto. Ya, todos los policías serían buenos, todos los profesores serían competentes, etcétera, ¿ya? Eh, pero en términos generales sí, ¿ya? Y eso, por darse en términos muy generales, le da cierto orden a la sociedad si nosotros lo queremos ver así, ¿ya? Y eso es positivo desde cierto punto de vista. ¿Cuál es la parte negativa o que se podría considerar como negativa? Si esto tampoco tiene que ver con algo así directamente negativo. Eh, los roles, al implicar ciertas pautas de conducta y obligaciones, pueden tener un efecto secundario de restringir o condicionar en demasía las interacciones sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que se toman muy en serio su rol. No sé si se han conocido a personas así, que se toman muy en serio su rol. ¿Ya? Y ese rol puede ser de madre, de padre, de profesor, lo que sea. ¿Ya? Y cuesta que se salgan de eso. Cuesta. Con una mamá que es muy estricta, pero uno sabe que la mamá lo quiere a uno, pero es muy estricta. Pero a ella le cuesta salirse de su rol de mamá porque quiere ser responsable. Ella no quiere dejar que su hijo haga cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, eh, eso restringe un poco la interacción social que puede tener con su hijo, lo hace ser más rígida, menos espontánea, etcétera. ¿Ya? Y eso puede, obviamente, generar relaciones sociales que son menos ricas desde el punto de vista social. ¿Ya? Eso podría ser negativo. ¿Ya? Eh, y eso lo podemos aplicar a cualquier otro estatus, ¿ya? De profesor, etcétera. También hay, en el caso del profesor también, si un profesor se toma demasiado a pecho, digamos, demasiado en serio las obligaciones que puede tener, puede volverse un profesor demasiado rígido, ¿ya? Que, que no, digamos, que nos da opción como para que haya una interacción un poco más humana con los alumnos, por ejemplo, ¿ya? Y eso pasa, y puede pasar, ¿ya? Va a depender mucho de la persona, ¿ya? Pero eso digamos que podría ser un aspecto negativo si lo enfocamos desde el punto de vista de que la interacción se vuelve rígida y puede provocar problemas. Obviamente, piensen en el ejemplo de la mamá, que es demasiado rigorista, ¿ya? Que a pesar de que quiera a su hijo, no se sale de este rol de mamá o de este estatus que implica ciertas obligaciones y pauta de comportamiento, ¿ya? Porque según esta mamá que nosotros estamos poniendo como ejemplo, la sociedad dice que las mamás tienen que ser preocupadas, tienen que ser responsables, etcétera. Entonces ella se toma muy a pecho, digamos, esas obligaciones y las cumple al pie de la letra, ¿ya? Pero a veces en la vida diaria, en la vida cotidiana, no se puede hacer así, porque se generan problemas de relaciones humanas, ¿ya? Eh, a eso nos referimos con que puede ser algo negativo, ¿ya? Porque las interacciones se pueden volver poco fluidas, poco espontáneas, poco ricas en términos sociales. Se pueden volver relaciones frías, ¿ya? Poco humanas, eso es lo que tratamos de decir, ¿ya? Pero obviamente eso tampoco es un drama, no es un drama social tampoco, ¿ya?
pero puede provocar problemas en ciertos ámbitos, obviamente que sí. ¿Ya? Continuemos, ya no nos queda tanto. ¿Ya? Veamos estos tres conceptos que salen acá, ¿ya? Ambigüedad de rol, tensión de rol y conflicto de roles. ¿Ya? Están todos, son, digamos que son conceptos o nociones que implican algún problema dentro del tema de los roles. ¿Ya? Porque recuerden que los roles tienen que ver con pautas de conducta y obligaciones que la sociedad me asigna según el estatus que yo tenga. Si yo soy profesor, si soy médico, si soy estudiante, si soy padre, etcétera. Por cada uno de esos estatus que yo ocupo dentro de la sociedad, a cada uno de ellos le corresponde una serie, un conjunto de obligaciones y pautas de conducta. ¿Ya? Pero cumplir con esas pautas de conducta y esas obligaciones no siempre es fácil, es difícil de hecho hacerlo. ¿Ya? Y eh, debido a esas dificultades que aparecen estos problemas que estamos viendo acá, ambigüedad de rol, tensión de rol y el otro es conflicto de roles. ¿Ya? Se producen problemas y esos problemas se le han dado estos nombres que están aquí, digamos, a la mayoría de los problemas se pueden clasificar dentro de estos conceptos que están acá. ¿Ya? Veamos el primero, que es digamos como el más simple de entender, ¿ya? Ambigüedad de rol. ¿Ya? Lo ambiguo es algo que no está bien definido. ¿Ya? Cuando uno dice que algo es ambiguo es que no es ni blanco ni negro, ¿ya? Y que no está bien claro, ¿ya? No, no queda bien claro, ¿no? No se sabe si es blanco o es negro o es azul o es rojo, ¿ya? Eh, eso quiere decir que algo sea ambiguo. Entonces si nosotros lo aplicamos a los roles, eh, la ambigüedad de rol se presenta cuando no están bien definidas, en términos por la sociedad obviamente, en términos sociales, todas las obligaciones y pautas de conducta que deberían ser propias de un estatus. ¿Ya? Porque acuérdense que los roles son, perdonen por la insistencia, pero tengo que repetirlo para que lo vayan interiorizando. Los roles son obligaciones y pautas de conducta que corresponden a un estatus. ¿Ya? Por lo tanto, cuando existe un estatus determinado en la sociedad, que puede ser cualquiera, pero las obligaciones y las pautas de conductas que deberían ser propias de ese estatus no están bien definidas, a nadie le quedan claros. ¿Ya? Cuando pasa eso, se dice que hay ambigüedad de rol. ¿Ya? ¿Y en qué casos puede pasar eso? ¿Ya? En situaciones en las que se crean nuevas funciones sociales, por ejemplo, producto de transformaciones políticas, culturales, y económicas, ¿ya? Y estas funciones sociales o profesiones o cargos, a eso me refiero con funciones, ¿ya? No están aún bien claras ni bien integradas en la sociedad o dentro de un grupo social determinado. Por ejemplo, se da cuando en una empresa se crea un nuevo cargo de jefatura, ¿ya? Pero no están definidas con claridad cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de este cargo nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí hay un buen ejemplo, cuando se crea un nuevo cargo dentro de una empresa, por ejemplo, ¿ya? Un cargo que no existía, se supone que es de jefatura o cualquier otro cargo, pero el cargo no queda claro realmente con qué tiene que cumplir, ¿ya? Porque es un cargo nuevo tal vez, que se inventó, ¿ya? Y no está muy claro, no está muy claro cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tiene ese cargo, ¿ya? En esos casos se dice que hay una ambigüedad de rol. ¿Por qué? Porque las obligaciones y las pautas de conducta de ese cargo o de esa función nueva no están definidas con claridad, ¿ya? Y eso puede pasar en eso puede pasar en muchos ámbitos sociales, mucho más generales también, ¿ya? Cuando hay transformaciones políticas, se crean nuevos cargos políticos, por ejemplo, que antes no existían también. También se puede dar esa situación de que no queda claro realmente qué tiene que hacer este nuevo cargo político, porque antes no existía. Entonces no queda muy claro con qué tiene que cumplir y cómo se tiene que comportar, ¿ya? Eso respecto de la ambigüedad de rol. Eh, y no es más que eso, no es más que lo que estamos diciendo, ¿ya? Eh, Veamos ahora lo que es la tensión de rol, ¿ya? Que es otro concepto importante relacionado con problemas que se presentan en el desempeño de un rol determinado relacionado con un estatus, ¿ya? ¿A qué se refiere la tensión? La tensión obviamente es una situación incómoda, ¿ya? Cuando hay tensión es algo incómodo, ¿ya? Y en este caso se refiere a la incomodidad subjetiva que experimenta o que siente un individuo cuando trata de cumplir con las obligaciones y pautas de conducta asignadas a un estatus determinado. Pero hacer eso le resulta difícil o problemático, le cuesta, ¿ya? Él tiene un estatus determinado en la sociedad, que puede ser padre,
que puede ser profesor, médico, el que sea, ¿ya? Que puede ser soldado, etcétera. Puede ser un montón de estatus distintos, ¿no? Y eso, cada uno de esos estatus implica cumplir con ciertas obligaciones y pauta de conducta, es decir, con ciertos roles, ¿ya? Y hacer eso le resulta difícil, ¿ya? O le provoca un problema interno, ¿ya? Por eso que estamos hablando acá de incomodidad subjetiva, es decir, una incomodidad interna en él mismo, ¿ya? Eh, eh, se le hace difícil cumplir con esas obligaciones que debería cumplir, ¿ya? Y eso pasa muy común, de manera muy común en casos en que la persona ocupa estatus para los cuales no está preparado o que chocan con sus valores, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Entonces se le hace difícil cumplir con ciertas obligaciones que están relacionadas con el estatus que él tiene, ¿ya? Con algún estatus que él ocupe dentro de la sociedad, ¿ya? Imagínense el caso de un trabajador, una persona que toda su vida se ha desempeñado como vendedor. Supongamos que es un vendedor de eh, productos de lujo, ¿ya? Un producto de lujo, está acostumbrado a relacionarse con cierto tipo de personas, etcétera, ¿ya? Pero por algún motivo quedó sin trabajo, nunca encontró otra cosa y se vio forzado a cambiarse de área y ir a trabajar a la construcción, ¿ya? Estamos hablando de dos áreas totalmente distintas, ¿ya? Entonces él tenía un estatus como vendedor de productos de lujo en una tienda ubicada en una zona acomodada, etcétera, ¿ya? Y tuvo que en algún momento cambiarse forzadamente a trabajar en la construcción, a aprender un oficio, etcétera. Y va a tener un estatus de trabajador de construcción, ¿ya? Se va a tener que relacionar con gente digamos, de otras características sociales, que va a hablar de otra forma, va a tener otro interés, etcétera, ¿ya? Y él va a tener que, supuestamente, tener ciertas pautas de conducta acorde a ese estatus nuevo que va a tener, ¿ya? Eh, y probablemente se le va a hacer difícil, porque él está acostumbrado al estatus de vendedor, a cumplir con esas pautas de conducta, porque esas son las que le acomodan o lo que sea, ¿ya? Y cuando él tiene otro estatus de trabajador de la construcción, eh, se le va a hacer difícil, ¿ya? Hacer ciertas cosas, ¿ya? Hablar de determinada manera, que es lo que la sociedad espera, digamos, eh, digamos, para el estatus de trabajador de la construcción, ¿ya? Y cuando digo la sociedad no es que esté definido por ley ni nada de eso, ¿ya? Muchas veces lo que culturalmente se define, ¿ya? Ni siquiera tiene que ser lo más óptimo, ¿ya? Porque, porque digamos, ninguna sociedad define que las personas que trabajan en la construcción tengan que hablar necesariamente mal, ¿ya? Es una cuestión más que nada cultural, a eso me refiero, ¿ya? En algunos casos es más cultural eh, que algo que esté definido por ley. Obviamente en otros casos está definido por cosas más formales. En el caso de profesiones que son importantes, como la medicina, etcétera, hay muchas cosas que están definidas de manera escrita y otras no, ¿ya? Por ejemplo, en ninguna parte sale escrita que los médicos tengan que jugar golf, pero lo hacen, porque la sociedad culturalmente definió que los médicos hacen eso, jugar golf o jugar tenis, da lo mismo, ¿ya? Y en el caso de un trabajador de construcción es lo mismo, ¿ya? Culturalmente se espera que el trabajador de construcción sea más vivaz, que ocupe más groserías para hablar, etcétera, ¿ya? Y ese tipo de pautas de conducta del trabajador del área de construcción no es el mismo que tiene un vendedor de productos de lujo en una comuna acomodada, ¿ya? Por lo tanto, esta persona que tuvo que cambiarse y que cambió su estatus, un estatus más bajo obviamente, eh, se le va a hacer difícil cumplir con ciertas obligaciones o ciertas pautas de conducta para ese rol de trabajador de la construcción, ¿ya? Y eso le va a producir una incomodidad subjetiva, ¿ya? Le va a producir una incomodidad a nivel interno, ¿ya? Y cuando él se siente incómodo hablando con grosería para poder encajar en el grupo social, ahí se produce tensión de rol y eso se produce de manera interna en cada individuo, ¿ya? También puede pasar cuando un profesor que es religioso, que es profundamente religioso, forma parte de una institución educativa que fomenta el ateísmo, porque él no encontró trabajo en ninguna institución religiosa y tuvo que tomar el primer trabajo que le dieron. Y justo
esa institución educativa era, era, era no religiosa y de hecho promovía la no creencia en Dios. ¿Ya? Eh, y puede pasar al revés también, obviamente. Un profesor que sea ateo, que forme parte de una institución educativa eh, que fomenta la religiosidad, también es lo mismo. ¿Ya? Si ese profesor, bueno, si siguiendo el ejemplo acá, si este profesor que es religioso, ¿ya? Y forma parte de esta institución educativa, probablemente se le va a hacer difícil cumplir con cierta pauta de conducta, ¿ya? Como no rezar cuando almuerce, por ejemplo, o cosas como esas, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo un poco, quizás un poco burdo, ¿ya? Pero, pero para que se entienda eh, que, eh, que cumplir con cierto estatus, digamos, ¿ya? Porque ser profesor de un colegio religioso y ser profesor de un colegio no religioso puede implicar, claro, puede implicar tener un estatus de la misma importancia, pero son de estatus distintos, en el sentido de que implican pautas de conducta distintas, ¿ya? Eh, entonces el profesor que él tiene valores religiosos cristianos, ¿ya? Pasa a un colegio que no es cristiano precisamente, ¿ya? Eh, y le va a costar asumir ciertas pautas de conducta, como, como por ejemplo no orar o no persignarse, cosas como esas, ¿ya? Que él quizás esté acostumbrado, pero dentro del colegio se lo prohíben, por ejemplo, dar cualquier muestra de religiosidad. Y él va a tener que cumplir con eso. Y cuando él sienta que eso le incomoda, que le produce un problema interno, ahí se va a dar la tensión de rol, ¿ya? Ahí se da la tensión de rol. ¿Ya? Esa es la tensión de rol. Y eso lo podemos experimentar todos nosotros cuando tratamos de cumplir con cierta obligación asociada a determinado estatus. Y todos nosotros lo vivimos en algún momento, ¿ya? Porque hay obligaciones que no queremos cumplir, ¿ya? Y que están relacionadas con determinado estatus que tenemos, ¿ya? Eso, sigamos con lo que queda. Conflicto de roles, ¿ya? Conflicto de roles. ¿Ya? Aquí vamos a distinguir dos tipos de conflictos de roles, ¿ya? Eh, Hay un conflicto de roles que se da respecto de un mismo estatus. Eso se produce cuando distintas obligaciones o pautas de conducta asociadas a un mismo estatus. Es decir, yo estoy analizando solamente un estatus, que puede ser profesor, por ejemplo, o padre, o madre. Ese es solamente un estatus, ¿ya? Y ya dijimos que cada estatus tiene más de una obligación o pauta de conducta. Entonces, pensemos en dos de esas dos pautas de conducta o dos obligaciones que corresponden a un mismo estatus y que pueden ser incompatibles entre sí o le pueden generar un conflicto al individuo, un conflicto a nivel interno, ¿ya? O a nivel social. Ahí no puede ser, no necesariamente a nivel solamente interno, sino a nivel de sus relaciones con otras personas, ¿ya? Entonces, pensemos en una persona que tiene el estatus de madre, ¿ya? Ese es el estatus, cualquiera de ustedes que pueda ser madre, que tiene el estatus de madre. Entonces, ¿qué se espera de una madre? Se esperan cosas que muchas veces son contradictorias. ¿Como qué? Como ser cariñosa y ser estricta, ¿ya? Una sociedad puede esperar ambas cosas y ambas cosas son, por definición, son contradictorias, ¿ya? Pero la sociedad espera que la mamá sea cariñosa y sea estricta a la vez, ¿ya? Y algunas personas no van a saber cómo llevar a cabo la práctica de eso, ¿ya? No van a saber siempre cómo llevar bien a cumplir con esas dos conductas esperadas. Y eso le puede producir algún conflicto interno, ¿ya? Yo creo que muchas de ustedes que están escuchando y son madres en algún momento le puede haber pasado, ¿ya? Eh, que en algún momento no sabían a qué darle más importancia, a ser cariñosa o a ser estricta con el hijo o con la hija, ¿ya? Eh, y a algunas personas eso se le puede presentar siempre, ¿ya? Y van a tener que elegir entre una de las dos, ¿ya? La mayoría de las personas sabe cuándo ser cariñoso y sabe cuándo ser estricto, entonces no se le presenta el conflicto de rol respecto de ese estatus de ser madre o ser padre, ¿ya? Pero hay otras personas que sí se le presenta siempre ese problema, pues, entonces, y tienen que elegir, o son siempre cariñosos o son siempre estrictos, siempre son permisivos o son siempre estrictos, ¿ya?
Y tienen que elegir uno de esos dos. Por eso que tenemos estos extremos, ¿ya? Que vimos antes, esa, de la mamá que es totalmente rígida, porque ella eligió darle más importancia a esto, porque probablemente ser cariñosa y ser estricta le provocaba problemas, tal vez. Entonces ella tuvo que elegir uno de los dos caminos, y eligió ser estricta, ¿no? ¿Ya? Y por el contrario, otra no, puede decir, no, yo no puedo ser tan estricta con mi hijo o con mi hija. Así que inconscientemente ella elige ser cariñosa, y cuando debería ser estricta, ella sigue siendo cariñosa, y eso obviamente provoca problemas, ¿ya? Eh, pero ahí yo estoy hablando de la resolución que se hace, pero aquí estamos hablando del momento en que yo me siento, en que siento que tengo un conflicto interno, porque no sé si ser cariñoso o estricto con mi hijo, ¿ya? Y cuando yo me enfrento a eso, ahí estoy hablando de un conflicto de roles respecto de un mismo estatus, ¿ya? Recuerden que aquí estamos hablando de un mismo estatus, y estamos hablando de que hay dos o más obligaciones o pauta de conducta que me producen un conflicto a mí, porque no sé con cuál quedarme, ni no sé cómo llevar a cabo las dos, o cumplir con las dos pautas de conducta o las dos obligaciones, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo entonces dentro de un mismo estatus, ¿ya? Pero también se puede dar conflicto de roles respecto de dos o más estatus, ¿ya? Es decir, ahí es más complejo obviamente, porque ya ahí no estoy hablando solamente de un estatus, sino que estoy hablando de dos, y y entre esos dos estatus voy a tener dos o más pautas de conducta o obligaciones que van a ser incompatibles y que a mí me van a producir problemas, me van a producir un conflicto, ¿ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una empresa. Supongamos en una empresa tenemos una persona que ocupa dos estatus, ¿ya? El estatus de jefe, pero a la vez ocupa el estatus de hijo. ¿Por qué? Porque trabaja con su papá, ¿ya? Su papá está a cargo de él, o él manda a su papá, mejor dicho, él es jefe de su papá. Entonces, en ese contexto social, esa persona X, que puede ser cualquier persona, va a tener dos estatus al menos, entre otros tantos, y ahora va a tener dos para efecto de lo que estamos viendo nosotros acá. El estatus de jefe y el estatus de hijo, dentro de un mismo contexto social que en este caso sería una empresa. Y esa situación a muchas personas le puede provocar un conflicto, en la práctica, en el diario vivir, digamos. ¿Por qué? Porque el estatus de jefe lo obliga a darle orden a su padre, porque él tiene el estatus de jefe, y él le puede dar orden a su papá, ¿ya? Porque su papá es un empleado más, digamos. Entonces, el estatus de jefe, él le obliga a darle orden. Él tiene que darle orden a su papá, aunque sea su papá, porque su papá en ese contexto es su subordinado, ¿ya? Y según la regla de la empresa, él como jefe tiene que darse a respetar y tiene que darle órdenes, porque eso es parte de su rol, es parte de sus obligaciones, ¿ya? Pero por otra parte, el estatus que él tiene de hijo, porque él no pierde su estatus de hijo aunque esté en el contexto del trabajo, él va a seguir siendo hijo de su papá, aunque sea su jefe, ¿ya? Entonces también va a tener el estatus de hijo en ese contexto. Y el estatus de hijo, ¿qué lo va a obligar? ¿Qué obliga el estatus de hijo en general? A mantener cierto respeto y obediencia por el papá, ¿ya? Entonces, ¿cómo compatibilizo esas dos cosas dentro de ese mismo contexto? Ya es difícil, y a muchas personas se les puede presentar ese conflicto de roles. Pero ojo que aquí estamos hablando de dos o más estatus. Aquí estamos hablando del estatus de jefe y el estatus de hijo, que ocupa una misma persona dentro de un mismo contexto social, ¿ya? No lo confundan con lo de arriba, que aquí estamos hablando de solamente un estatus, de obligaciones que corresponden a un mismo estatus, de dos o más obligaciones que corresponden a un solo estatus. Aquí estamos hablando de distintas obligaciones o pautas de conducta que están asociadas a dos o más estatus, ¿ya? Si se guían por los ejemplos no tienen cómo perderse, ¿ya? Guíense por los ejemplos, de esa manera, porque esto siempre me ha pasado que se confunden, que no saben reconocerlo después, ¿ya? Entonces yo le digo, guíense por los ejemplos son muy claros, no tienen cómo perderse por los ejemplos. Entonces aquí está, en el conflicto que se presenta respecto de dos o más estatus, ¿ya? Conflicto de roles respecto de dos o más estatus, piensa en el ejemplo de la persona esta, de persona que puede ser cualquiera, que trabaja en una empresa y trabaja con su papá en la empresa, y su papá es un empleado más, y él tiene un puesto de jefe. Entonces él, dentro de esta empresa, va a tener al menos dos estatus, estatus de jefe y estatus de hijo también, porque va a seguir siendo hijo de su papá. Y se le puede presentar
este conflicto de roles. ¿Por qué? Porque el estatus de jefe tiene ciertas obligaciones, implica ciertas obligaciones y pauta de conducta. Y el estatus de hijo implica otras obligaciones y otras pautas de conducta que pueden chocar con las obligaciones de pauta de conducta que implica el estatus de jefe. ¿Ya? Y él en ciertos contextos se va a ver en este conflicto. ¿Ya? Porque no va a saber cuáles obligaciones seguir, si la de hijo o la de jefe, ¿ya? Cuando tenga que referirse a su papá. Y se le va a provocar este conflicto. ¿Ya? Que puede ser un conflicto solamente interno o también un conflicto de tipo social con su mismo papá. O con los otros empleados puede ser también. ¿Ya? Eso respecto del conflicto de roles. Tenemos dos tipos distintos, no lo olviden. ¿Ya? Conflicto de roles respecto de un mismo estatus y conflicto de roles respecto de dos o más estatus. Guíense por los ejemplos, háganme caso. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos esta clase. Esto es como una especie de conclusión solamente. Es solamente para remarcar algo que nosotros ya dijimos en alguna diapositiva anterior. ¿Ya? Eh, para, es para que veamos cuál es la diferencia así de fondo entre el concepto de estatus y de rol. Porque hasta aquí hemos visto que se relacionan demasiado. Pero cómo nosotros en la práctica cómo podemos distinguirlo ya con claridad. Cuándo vamos a estar hablando de estatus y cuándo vamos a estar hablando de rol. Y la verdad es que la diferencia es muy simple, ¿ya? Es muy simple y la vamos a ver ahora en estos 3 párrafos que están acá. En general vamos a partir diciendo que es igual de correcto decir que una persona ocupa el estatus de director de orquesta que decir que cumple el rol de director de orquesta. Así tal como lo estoy diciendo, tienen que ser con esas palabras, porque los estatus se ocupan, ¿ya? Eh, y los roles se cumplen, porque yo tengo obligaciones y las tengo que cumplir. ¿Ya? Y los estatus no son obligaciones, los estatus son posiciones, y las posiciones yo las tengo o las ocupo en un lugar determinado. ¿Ya? Pero ambas cosas son correctas, decir estatus de director de orquesta o rol de director de orquesta, ambas cosas son correctas, ambas cosas son conceptualmente correctas. Y la diferencia en qué sentido la diferencia está dada por una cuestión que es conceptual, ¿ya? Y que dice relación con lo siguiente. Está relacionado por el hecho de que los estatus son posiciones sociales que se ocupan, como yo le estaba diciendo. ¿Ya? ¿Y qué significa que los estatus sean posiciones sociales que yo ocupe, perdón? Que nos permiten saber qué lugar de más o menos importancia social tenemos dentro de la sociedad y qué beneficios gozamos o no a partir de ello. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que los estatus son posiciones sociales que se ocupan, ¿qué información nos permite saber? Nos permite saber qué lugar de más o menos importancia tenemos dentro de la sociedad y qué beneficios podemos gozar o no gozar a partir de ello. ¿Ya? Mientras que los roles son funciones sociales que se desempeñan, son cosas que yo tengo que hacer, ¿ya? Con las que tengo que cumplir, comportamientos que tengo que desarrollar, obligaciones que tengo que cumplir, etcétera. ¿Ya? Por eso que los roles son funciones sociales que se desempeñan. ¿Y qué nos permiten saber? Nos permiten saber qué aportes representamos para la sociedad y qué obligaciones tenemos a partir de ello. ¿Ya? Eso es lo que nos permite saber los roles. ¿Ya? ¿Qué aportes representamos para la sociedad y qué obligaciones tenemos a partir de ello? ¿Ya? A diferencia de los estatus que solamente nos permiten saber qué lugar ocupamos dentro de la sociedad, de más o menos importancia. Y también qué beneficios podríamos obtener o gozar a partir de eso. ¿Ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, esto es un ejemplo cualquiera, ¿ya? Yo elegí director de orquesta por poner un ejemplo, pues lo podemos cambiar por cualquier otro. Cuando decimos que una persona ocupa el estatus de director de orquesta, estamos diciendo específicamente, estamos hablando de estatus, no lo olviden. Ocupa el estatus de director de orquesta. Cuando decimos que alguien ocupa el estatus de director de orquesta, ¿qué es lo que estamos diciendo en el fondo? O específicamente, estamos diciendo que esa persona tiene un puesto relativamente importante en la sociedad, dentro del ámbito de las instituciones culturales y artísticas, y que ese puesto le otorga cierto prestigio social y posiblemente una buena situación económica. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que una persona ocupa el estatus de director de orquesta. ¿Ya? Si cambiáramos director de orquesta por médico, diríamos lo mismo. Diríamos que cuando decimos que una persona ocupa el estatus de médico, estamos diciendo específicamente que esa persona tiene un puesto relativamente importante dentro de la sociedad. ¿Ya? Y que ese puesto le otorga prestigio social, una buena situación económica, implica un nivel cultural importante, un nivel educativo importante, etcétera. Es decir, estamos haciendo alusión solamente al puesto que ocupa dentro de la sociedad. ¿Ya?
Ya, eso es lo que decimos nosotros, o eso es lo que queremos decir cuando decimos que una persona ocupa el estatus X. ¿Ya? Cuando decimos que ocupa el estatus de médico, lo que queremos decir en el fondo es esto, que la persona tiene un puesto importante dentro de la sociedad, que ese puesto le otorga prestigio social, etcétera. Obviamente que si nosotros aquí cambiamos director de orquesta, no por médico, sino que por pescador artesanal, esto va a cambiar. ¿Ya? Ahí vamos a decir que esa persona tiene un puesto que no es muy importante dentro de la sociedad, que no le otorga prestigio social y que probablemente implica cierta vulnerabilidad económica. Ahí cambia totalmente lo que estamos diciendo. Pero siempre vamos a estar aludiendo al puesto social, a la posición social. Eso es lo que yo quiero que quede claro. ¿Ya? Que estatus, cuando hablamos de estatus estamos hablando solamente de la posición social de la persona, más o menos importante, con más o menos prestigio, con mejor o peor situación económica. Eso es el puesto que tiene la persona en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos del rol? ¿Ya? Y vamos a ocupar el mismo ejemplo. Cuando yo digo que esa misma persona puede ser Juan Pérez, Juan Pérez ocupa el estatus de director de orquesta, ya sabemos lo que significa eso. Y ahora vamos a decir que Juan Pérez desempeña el rol de director de orquesta. A nosotros nos podría parecer que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Porque acá estamos diciendo que Juan Pérez desempeña el rol de director de orquesta. ¿Y qué significa que desempeñe el rol de director de orquesta? Ahí nosotros vamos a estar diciendo específicamente que Juan Pérez se dedica a mantener viva una manifestación concreta del arte, como es la música clásica, que se espera de él que posea un dominio avanzado del lenguaje musical, un conocimiento importante de la tradición musical occidental, y que también tenga competencias necesarias para dirigir una orquesta. Si ustedes se dan cuenta, en todo esto que dije aquí en este párrafo estamos hablando de obligaciones. Poseer un dominio avanzado del lenguaje musical, conocer la tradición musical occidental, tener competencias necesarias, ¿ya? Estamos hablando de obligaciones y de pautas de conducta que se espera que tenga el director de orquesta cuando hablamos del rol. Si ustedes comparan lo que sale en este párrafo con lo que sale en este, es totalmente distinto. En este segundo párrafo se habla de la importancia que tiene la persona que ocupa el estatus de director de orquesta, importancia dentro de la sociedad. Y en el párrafo acá abajo estamos hablando del rol, ahí nos estamos refiriendo a qué es lo que la sociedad le pide al director de orquesta, con qué tiene que cumplir, ¿ya? Con qué obligaciones tiene que cumplir. ¿Ya? Esa es la diferencia fundamental. No es más que eso, es una diferencia simple, pero ustedes tienen que repasarla para poder entender la cabalidad. ¿Ya? Esta materia no es difícil, ¿ya? Pero obviamente requiere que ustedes pongan un poco de mayor atención en los detalles, etcétera. Pero no es algo demasiado complicado, ¿ya? Con esto damos por terminada esta clase y lo dejo invitado para la clase siguiente.